Buenos días chicos, seguimos con la segunda clase de manera virtual. Espero que sigan muy bien todos y empecemos nuevamente con el tema de probabilidad, pero ahorita va a ser la probabilidad frecuencial. Como ya sabemos, la probabilidad es el cálculo matemático de las posibilidades que existen de que se cumpla una cosa o no. En este caso se maneja en juegos de azar o aleatorios. Ya sabemos qué es la probabilidad, pero ¿qué es la probabilidad frecuencial? La probabilidad de frecuencia nos ayuda a identificar tendencias. El número o un dato cuya frecuencia se acerque más a la cantidad de veces que se realizó un evento es el que tiene más probabilidades de salir. La probabilidad frecuencial se obtiene cuando se experimenta un gran número de veces el mismo fenómeno. Por ejemplo, si yo tiro un dado 10 veces, tengo que ir registrando cuáles son los valores que me dio en cada tiro y ver cuál es el que más se repitió. Esto me ayudará a saber que si yo vuelvo a tirar el dado, cuál tendría más posibilidades de caer. Primero debemos conocer nuestros conceptos clave. Frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. En este caso vamos a manejar una incógnita, n, que representa el número total de eventos en el experimento, es decir, cuántas veces hice la misma acción. La frecuencia relativa es el cociente del número de veces que se repite un dato entre el número total de eventos en el experimento. Recordemos que la palabra cociente viene siendo el resultado de una división. Por tanto, la frecuencia relativa es frecuencia absoluta entre n. Vamos a ver los conceptos en un ejemplo. Fernando pregunta a 15 alumnos cuántos hermanos tienen y cuáles fueron sus respuestas. Tengamos en cuenta que el experimento es la pregunta a 15 alumnos. En mi tablita vemos 15 eventos, que fueron las respuestas de los 15 alumnos. Tengo el 1, el 0, el 3, el 2, el 2, el 0, el 2, el 1, el 2, el 3, el 1, 2, 0, 3, 4. Para calcular la probabilidad frecuencial, primero debemos conocer lo siguiente. Debemos identificar cuáles son los datos principales que nos dan. En este caso, nos están diciendo que preguntó sobre cuántos hermanos tienen. Por tanto, nuestro valor base va a ser número de hermanos. Si nos damos cuenta, los números, sin importar cuántas veces se repiten, que aparecen en la tablita, es el número 0, el 2, el 3 y el 4. Una vez que yo ya tengo esto, ya puedo calcular la frecuencia absoluta de cada uno de estos datos. ¿Cuántos ceros tengo en mi tablita? Los contamos, tenemos 1, 2 y 3. Entonces la frecuencia absoluta del 0 es 3. Ahora, 1, ¿cuántos unos tengo en mi tabla? Tengo 3. Por consiguiente, hacemos lo mismo con el número 2 y son 5 2 que se encuentran en mi tabla. De 3 hay 3 y solamente tenemos un 4. También tenemos que tomar en cuenta que ya tenemos el valor de n. ¿Cuántos registros tengo en total? Tengo 15. Entonces n es igual a 15. Teniendo estos datos, yo ya puedo calcular la frecuencia relativa. Para esto tengo que representarlo de 3 maneras, que es de manera fracción, de manera decimal y de manera de porcentaje. Ya tenemos lo que viene siendo mis números base, que viene siendo 0, 1, 2, 3 y 4, y su frecuencia absoluta de cada uno de estos datos. Para saber si está bien mi frecuencia absoluta,
Puedes sumar cada uno de ellos y la suma total me debe dar el número total de eventos. Es decir, si yo sumo 3 más 3 más 5 más 3 más 1, me debe dar 15, que es el total de registros que tengo en mi tabla o es el número total de eventos que hice. En este caso, 3 más 3 me da 6, más 5 tengo 11, más 3 me da 14, más 1 me da 15. Entonces es correcto mi registro de frecuencia absoluta. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Primero debo representarlo en fracción. Mi fracción me dice que mi numerador va a ser mi frecuencia absoluta y mi denominador viene siendo n, que es el número total de eventos. Voy a ayudarte haciendo el del 0. Si yo agarro la frecuencia absoluta de 0 es igual a 3, por tanto mi numerador es 3. Y n viene siendo 15, porque tengo 15 registros. Una vez que tú ya tienes la fracción, vamos a convertirlo de manera decimal. Aquí te pongo el ejemplo de cómo se hace de manera decimal la división. El resultado es 0.2. Yo ya tengo mi decimal, pero también debo representarlo en porcentaje. Recuerden que la probabilidad se lee como porcentaje muchas veces. Entonces, vamos a convertirlo a porcentaje multiplicando por 100. En este caso me da 20, que vendría siendo 20%. Ese es el mismo proceso que hicimos para representar lo que es la probabilidad clásica. Ya tenemos la frecuencia absoluta y tenemos la frecuencia relativa de cada uno de nuestros datos. Viendo esto, vamos a analizar nuestra tabla. Si nos damos cuenta, el que tiene mayor frecuencia absoluta tiene una mayor cantidad en el porcentaje de probabilidad. Y el que tiene menor frecuencia absoluta tiene la menor probabilidad de salir. Por ejemplo, si fuese a preguntar a otro estudiante, la probabilidad de su respuesta sería 20% que no tenga hermanos, el 20% que tenga un hermano, hay un 33% que tenga 2 hermanos, 20% que tenga 3 hermanos y solamente un 6% que tenga 4 hermanos. Ahora, tomando en cuenta el ejemplo anterior, realizaremos la siguiente actividad. Vamos a calcular la probabilidad frecuencial de acuerdo a los siguientes datos. Este es el registro de 9 niños y la cantidad de canicas que tiene cada uno. Lo vas a realizar en tu cuaderno. Favor de anexar las operaciones que tengas que hacer. Teniendo en cuenta la actividad en familia que se realizó antes de salir de vacaciones, vamos a contestar lo siguiente. ¿Quién tenía más probabilidad de ganar aplicando la probabilidad teórica clásica? Si nuevamente jugaras, ¿quién tendría más probabilidad de ganar de acuerdo a la probabilidad frecuencial? Como última actividad vas a realizar un meme sobre estos dos temas, probabilidad clásica y probabilidad frecuencial, cualquiera de los dos. Puedes hacerlo de manera digital o en tu cuaderno. Recuerda que el día viernes tenemos un examen por medio de la plataforma y espero que estemos trabajando bastante bien, que no estén complicados los temas y que me estés entendiendo claramente. En caso de no ser así, espero tus comentarios por medio de la plataforma o por correo.